30 de junio de 2023, en el estado de Florida, dentro del campus de la Universidad de Florida Central, un lector automático de matrículas detectó que un Ford Fusion rojo circulaba con una placa robada, alertando de inmediato a las patrullas cercanas. 2 unidades acudieron de inmediato y realizaron la detención. El conductor salió del vehículo con calma, mostrándose cooperativo. Entregó sus documentos y, mientras los oficiales revisaban su información, intentó justificar la situación. Dijo que su seguro había sido suspendido el mes anterior y que en realidad ni siquiera debería estar conduciendo. Aseguró que solo estaba dejando a su novia en el campus y pidió que verificaran el número de identificación del vehículo, insistiendo en que el auto efectivamente le pertenecía. Pero lo que los agentes aún no sabían era quién estaba realmente frente a ellos. El hombre era Dayton Biel, de 28 años, un individuo con un largo historial criminal, robos, posesión de drogas, agresiones y, lo más grave, cargos por delitos contra una menor de 14 años, un caso que aún seguía activo en los tribunales. Por esos delitos, un juez lo había considerado un riesgo para la comunidad y le impuso una fianza altísima, $125,000, una cifra impagable para muchos, pero que Biel, increíblemente, sí logró pagar. Recuperó su libertad bajo condiciones estrictas. Debía usar un brazalete electrónico, mantener un domicilio fijo en Florida y cumplir con todas las medidas de supervisión mientras avanzaba el proceso judicial. Pero esa libertad controlada no duró demasiado. 2 semanas antes de esta parada de tránsito, Biel había cortado el brazalete electrónico, abandonado su residencia obligatoria y desapareció para las autoridades. El estado de Florida emitió de inmediato una orden de arresto activa en su contra. Una orden que estaba a punto de ser notificada por la central a los oficiales, que sin saberlo tenían al fugitivo justo frente a ellos. I'm still running him all the way, but he is wanted out of Orange County for trespassing. Turn around, put your hands behind your back. Don't run, you're gonna get tased. Don't run, you're gonna get tased. Tased. Get on the ground. Hey, you're gonna get tased. Clear channel, clear channel. Cuando el oficial escuchó por radio que Dayton Biel tenía una orden de arresto activa por allanamiento, se acercó de inmediato para detenerlo. Pero en cuanto Biel entendió lo que estaba a punto de ocurrir, dio un par de pasos hacia atrás y salió corriendo. Apenas avanzó unos metros cuando las sandalias que llevaba le jugaron en contra. Tropezó, cayó al suelo y perdió el calzado. Aún así, se levantó de inmediato y siguió huyendo. Corrió bordeando uno de los edificios de la universidad, mientras varios oficiales intentaban seguirle el ritmo sin lograr alcanzarlo. Uno de los agentes, al verlo desaparecer detrás de la estructura, corrió hacia su patrulla para intentar anticiparse. Desde la patrulla, el oficial buscó a Biel durante unos segundos sin poder ubicarlo, hasta que por fin lo vio. Biel había dado toda la vuelta al edificio. Había dejado atrás a los oficiales que lo perseguían a pie y ahora corría directo hacia su propio vehículo. Hey, I got him on this side. Don't move. Hey, stop. 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 He's taking off in the car. All right, we'll meet you at Towson. Sorry, I was about to get ran over. So, My bad. Orange County now. What?
So I was about to get ran over. Biel logró eludir sin problema a la policía de la Universidad de Florida. Durante la detención ya se le veía inquieto, prácticamente preparándose para correr. Luego de escapar a pie y dejar atrás a los oficiales, se subió a su vehículo y huyó a toda velocidad. Aún así, los agentes decidieron no iniciar una persecución. Después de ese escape, no se supo nada de Dayton Biel, hasta 10 días después de su fuga. El 10 de julio de 2023, su nombre volvió a aparecer, esta vez ligado a un hecho mucho más grave. En un barrio del condado de Miami-Dade, un hombre de 28 años identificado como Michael Williams estaba sentado en el frontis de su casa cuando un sujeto enmascarado, presuntamente Dayton Biel, se le acercó y abrió fuego. Michael intentó huir, pero fue alcanzado por los disparos y murió en el lugar. El atacante escapó de inmediato, huyendo en el mismo vehículo rojo que pertenecía a Biel. Hasta hoy, el motivo real del ataque sigue siendo una incógnita. Tras el homicidio, la policía continuó rastreando el automóvil vinculado al crimen. Ampliaron la búsqueda fuera de Miami, pero durante más de 3 semanas no hubo ni una sola pista del vehículo, ni del propio sospechoso. Eso cambió la noche del 4 de agosto de 2023. Agentes de la policía de Orlando localizaron el mismo automóvil rojo estacionado en pleno centro de la ciudad. Se acercaron con cautela para verificar quiénes estaban allí y encontraron a 2 personas junto al vehículo. En ese instante, los oficiales decidieron intervenir y se aproximaron para detenerlos. Yeah, nothing. Yeah, just relax. Put your hands behind your back. Relax. Put your hands behind your back. Right now you're doing change. For what? Hey, don't pull away. Put your hands behind your back. For what? Hey. Yep. Don't move. Don't move. Cuando los oficiales se acercaron a los sospechosos, uno de ellos cooperó sin problemas. El otro, sin embargo, era Dayton Biel, y tal como había ocurrido en la detención anterior, volvió a escapar corriendo. La oficial Kelly Powell intentó seguirlo, pero al ver la situación, el oficial Andy Rodríguez dejó de inmediato lo que estaba haciendo y se lanzó tras Biel. Mientras iniciaba la persecución, le indicó a Powell que se quedara a cargo del detenido. El oficial Rodríguez corrió con todo para intentar alcanzarlo, pero Biel era increíblemente rápido y tal como aquella vez no buscaba otro camino de escape. Estaba rodeando el edificio para regresar al mismo punto de partida, corriendo directo hacia su vehículo. Get out of the car now. I'm coming. No, you're not. Wait, stop reaching. Stop reaching. I'm coming. Get out of the car. Bro, I'm coming. Get out of the car. Bro, I'm coming, bro. Bro, chill. Oh! Wait, stop reaching. Stop reaching. I'm coming. Get out of the car. Bro, I'm coming. Get out of the car. Bro, I'm coming, bro. Bro, chill. Al regresar a su vehículo y tratar de huir, los oficiales intentaron detener a Biel usando sus tasers. Las descargas lo alcanzaron, pero no lograron incapacitarlo. Aún con los dardos incrustados, Biel siguió forcejeando dentro del auto, luchando desesperadamente por arrancar mientras los oficiales trataban de sacarlo del asiento. En medio de ese forcejeo, Biel se inclinó, sacó un arma que mantenía escondida y abrió fuego de inmediato. El oficial Andy Rodríguez fue alcanzado por los disparos, pero aún herido logró ponerse en pie y correr en busca de ayuda. Shots fired, shots fired. Help me. Help, I'm shot.
No. This is it. Right here. Get back to the car. Get back to the car. Where you hit, bro? Where you hit? Give me light. La oficial Kaylee Powell también recibió varios impactos. Intentó ponerse a salvo y corrió apenas unos metros. Allí se detuvo y en vez de cubrirse o preparar su arma, comenzó a gritar, sin darse cuenta de que esos gritos estaban revelando exactamente dónde se encontraba. Are you good? Get on the ground. Stop. Relax. I need OFD, Washington and Garland. Officer down. Where are they? Hey, where are you? La oficial Powell recibió disparos en ambos brazos y en el torso, mientras que el oficial Andy Rodríguez fue alcanzado en la parte superior derecha del pecho y en el costado derecho del torso. Ambos oficiales fueron trasladados de urgencia al hospital en estado crítico, pero afortunadamente lograron sobrevivir. Tras abrir fuego, Dayton Viel intentó huir en su vehículo, pero no logró encontrar las llaves. Desesperado, interceptó a un conductor que pasaba por el lugar y a punta de pistola le robó su automóvil. Según los informes, se inició una persecución policial, pero Viel volvió a escapar. Horas más tarde, el vehículo robado apareció abandonado a unos 25 minutos del lugar del tiroteo. Aún así, los investigadores no tardaron en dar nuevamente con su paradero. A la mañana siguiente, las pistas condujeron a los agentes hasta un hotel de la ciudad. Debido a la peligrosidad de Viel y a su historial violento, un equipo SWAT fue asignado a la operación. Apenas amanecía cuando los agentes comenzaron a evacuar el edificio, preparando en silencio el terreno para irrumpir en la habitación donde Viel se escondía. Like everybody. Is there anyone else? Is there anyone else? That's everybody? There's nobody else? What is your room now? What's 512? 512. Is there anyone else in the room? Hey, you need to leave the room. Come outside. You need to leave the room. Okay, come on. Quickly. Yeah, go that way. Go that way. Yeah, quickly. Anybody else inside? No, okay. Sarge, we're good. Push it down. 526 is evacuated. Come outside. Police. Let's go. We're in the middle of the two. Police. Nope, we're in the wrong. Let's go. You need to come out now. Immediately. Let's go. I'm not dressed. Okay, hurry. Ma'am, you need to come out right now. Okay, you need to come out. Are you ready? For your safety, get your daughter. Let's go.
Right now, come. Oh, come on. Right now. Go down the hall. Down the hall. Down the hall. Let's go. Down the hall. Is there anybody else in there? Después de evacuar el edificio, el equipo SWAT avanzó por el pasillo hasta llegar a la habitación donde Dayton Biel se ocultaba. Intentaron que se rindiera, pero Biel no respondió a ninguna de las órdenes. Ante el peligro que representaba, los agentes decidieron usar una carga explosiva para abrir la puerta donde Biel estaba atrincherado. Start giving some chaos. Orlando Blaze! I got your left side. I got your left side. Peeking. Both hands out of the door. Couple at a time. Dayton, put both hands out of the door now. Slowly put both hands out of the door. What? Civilian in the hallway. Run! Run! He's shooting. What? He's putting his gun out the door. He's just putting his arm in his gun. Got it. He's racking. Yeah, well, he's Cuando la puerta fue derribada, Biel respondió disparando desde dentro de la habitación, obligando al equipo SWAT a retroceder y cubrirse, pero no se mantuvo atrincherado por mucho tiempo. En un momento salió corriendo por el pasillo, intentando llegar a una salida de emergencia. Lo que no sabía era que allí ya lo estaban esperando. You need somebody right-handed? I'm right-handed. Right-handed? Yep. Take it out of the fucking way. One down! All right, we got one down. Finalmente, tras haber escapado de la policía de la Universidad de Florida hace unos 35 días, tras el presunto asesinato de un hombre en Miami semanas atrás, y después de abrir fuego contra 2 oficiales en Orlando, Dayton Biel intentó escapar corriendo una vez más, pero esta vez no lo logró. Apenas salió al pasillo, fue sorprendido por el equipo SWAT, recibió varios impactos de bala y perdió la vida en ese mismo lugar.